Buenas, hoy vamos a hablar de lo que son las capas en el dibujo de AutoCAD, ¿sí? Las capas son aspectos muy importantes ya que nos permiten organizar los dibujos como por hojas, para que me entiendan. Las capas son como los niveles en los cuales nosotros metemos o ponemos los diferentes objetos que dibujamos en AutoCAD. Digamos, en dibujo arquitectónico nosotros utilizamos muchísimas capas para hacer lo que es, digamos, organizar todo en elementos arquitectónicos. Digamos, en una capa puedo organizar los muros, en otra los muebles, en otra el pliego o el papel, en otra las cubiertas, las cotas, las columnas y los diferentes elementos. Lo mismo pasaría con un dibujo mecánico. En un dibujo mecánico yo organizo todos los elementos mecánicos dependiendo de pues, la especialidad que yo esté haciendo, que yo esté desarrollando en el dibujo. Digamos, si es un dibujo mecánico de un freno de disco de un vehículo, pues allí tengo que organizar mis capas con las diferentes líneas pertenecientes al objeto en sí. Digamos, en una capa puede ir las mordazas, en otra el freno de disco, en otra los pernos, en otra elementos que conforman como tal el componente del freno de disco. Pues en este caso yo les voy a mostrar aquí una serie de capas, les estoy mostrando en las cuales está organizada un dibujo arquitectónico, ¿sí? Entonces, digamos, si yo quiero en este caso, digamos aquí mover, voy a dar un control Z, deshacer una serie de elementos que había hecho acá. Aquí, si yo quiero mover esta fachada que tengo aquí, la muevo hacia arriba la pestañita. Esta es la paleta importante de capas, perdón. Yo la ubico dando clic acá, clic derecho sobre algún otro botón y la busco por capas, por la C de capas. Entonces, si yo quiero mover, digamos, toda esta construcción, eso quiero mover todo este dibujo de la fachada principal, no quiero mover sin los vidrios para hacer algún ajuste o algo, entonces simplemente yo me voy aquí a cotas, a capas y busco aquí el bombillito, este bombillito en la capa de vidrio, que es donde está ese, y lo apago y le doy clic y listo. Si vieron, se apagó los vidrios. Entonces hago clic acá, selecciono y ahora sí, desplazar, clic, marco de selección, desplazo hacia un lado, clic, y ahora vuelvo y prendo los vidrios, enciendo la capa vidrios y aquí me aparecen los vidrios, pero ya no me aparecen acá. Entonces a veces utilizo eso para hacer algunos movimientos o cambios en los dibujos sin tener que estar borrando o eliminando los elementos uno por uno. La paleta capas tiene una serie de elementos. Nosotros no utilizamos en algunos casos algunos, en otros casos pues sí, ya por curiosidad alguno aprende algo nuevo, pues sería mucho mejor. Pero en mi caso, digamos, les voy a explicar lo más básico, lo más importante de cada una, ¿sí? La paleta al principio, la que me muestra aquí el entorno, tiene pues este botoncito que se llama administrador de propiedades de capa. Aquí me muestra cómo administrar la capa, ¿sí? Ponerle nombre, crear nueva, borrar, editar cada capa, ¿listo? Ese bombillito es activar o desactivar una capa, prender o apagar una capa. El sol de al lado es utilizar o inutilizar o reutilizar en todas las ventanas, ¿sí? Ese solecito pues realmente es ya cuando yo creo ventanas gráficas para que unas capas me salgan en unos sitios y otras no me salgan en otros. Yo siempre lo dejo encendido, nunca lo apago ni lo muevo, entonces no veo esa opción, no veo esa necesidad de ese sol. El de al lado es inutilizar o reutilizar en la ventana actual. En esta ventana, o sea que yo pueda inutilizar o reutilizar, volver a utilizarla, o sea por lo menos congelarla, que no la pueda mover, que no la pueda cambiar, que no le pueda hacer nada a esa capa, o sea los elementos que queden ahí metidos no se les pueda realizar ningún cambio, ningún cambio en esta ventana, ¿sí? Pero si ya voy a otra ventana gráfica que es otro aspecto, pues ya lo utilizaría, ya sí lo podría hacer. Entonces esos dos por lo menos no los utilizamos, en mi caso no los utilizo, nunca los he utilizado, no sé, alguna persona en dibujo más de experto tal vez lo pueda utilizar, ¿sí? El de al lado es el candadito, que es para bloquear. Es algo similar al de atrás, pero este sí me deja bloquear la capa. Yo ni la puedo borrar ni la puedo editar, no le puedo hacer nada. Todos los elementos que queden ahí quedan fijos,
¿sí? Yo lo dejo abierto siempre porque siempre estoy moviendo las capas. El de al lado es el color que se coloca por este medio de la cuestión aquí del administrador de propiedades. El de al lado es el nombre, y aquí estos tres no los utilizo, pero se los nombro. Son fijar como capa actual del objeto, capa previa o administrador de capas. Digamos que yo estoy dibujando con la capa, aquí voy a ponerlo a la capa con la cual yo empiezo a dibujar casi siempre, es una capa que creo que se llama dibujo, pero aquí voy a utilizar la capa 0. Entonces yo dibujo todo en mi capa 0, ¿sí la ven? Ahí en mi capa 0. Entonces si yo coloco esto me va a salir en cubierta, pero si toco la línea que acabé de hacer me sale en la capa 0. Entonces esa es la forma como yo puedo poner también objetos, todo dibujarlo en la capa 0, y después con esta brochita aquí sobre este papel que dice igualar propiedades, toco esa, hago clic, digamos que yo quiero esta línea en la capa cubiertas, hago clic aquí en cubiertas y después toco la línea y ya se me convierte, se me mete en la capa de cubiertas, ¿sí? ¿Qué son las capas? Las capas básicamente es una agrupación de los elementos conformantes de un dibujo. Esos son las capas, ¿sí? Para que lo entendamos, es como la forma como nos vestimos, que nos ponemos primero la ropa interior, medias, después va el exterior, donde va, digamos, una camisa, después una camiseta, después la camisa, después una chaqueta. Más o menos esos son las capas, ¿sí? Es parecido en un dibujo, que todo va organizado de esa manera, por niveles. ¿Para qué? Para nosotros poder editar algunas cosas y poder cambiar algunas cosas sin tener que afectar el dibujo totalmente. Esas son las capas. Bueno, en el siguiente video vamos a ver lo que es la administración de las capas. Gracias.